Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Bienvenidos nuevamente al programa Radio María Canadá, En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante en la busca del tesoro escondido. Y estos son los 7 pecados capitales. Este episodio, por lo interesante y extenso y útil para el crecimiento espiritual, lo hemos dividido en 2 partes. Hablaremos en esta oportunidad los 3 restantes pecados capitales, porque los 4 primeros se presentaron la semana pasada. De igual forma, voy a hacer un resumen de la parte introductoria de esta segunda parte. La información la he tomado gran parte del venerable Fulton Sheen y otras fuentes de Axi Prensa y mi contribución. El Papa León XIV recibió el 1 de junio a los participantes en la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias en una audiencia en la que recordó el legado misionero del arzobispo y futuro beato Fulton Sheen. O sea, próximamente Fulton Sheen será un beato. También recordó la próxima beatificación, el 24 de septiembre, será beatificado Fulton Sheen, quien definió como un destacado director nacional de obras misionales pontificias en los Estados Unidos. El beato Fulton Sheen relaciona las palabras de Jesús en la cruz con los 7 pecados capitales. El origen de los 7 pecados capitales se remonta al siglo IV, cuando el asceta o monje Evagrio, el póntico, trabajó sobre las pasiones pecaminosas, y después San Casimiro en el siglo V lo actualizó. Uno de los pecados era la tristeza, y finalmente en el siglo VII el Papa Romano Gregorio Magno lo revisó, los trabajos realizados anteriormente, y lo redujo a 7, porque tristeza es una forma de pereza. A los pecados capitales se le oponen 7 virtudes: la castidad, la templanza, la generosidad, la laboriosidad, paciencia, caridad y humildad. Los 7 pecados, como les dije, son la ira, la envidia, lujuria, orgullo, gula, pereza y avaricia. A pesar de que fueron mencionados por el teólogo, por muchos teólogos del pasado, en la actualidad apenas son mencionados y son muy importantes para nuestro camino de santidad y felicidad en este mundo. Lo que presentamos en este episodio, como le dije anteriormente, es un resumen de los 7 pecados capitales. Nos corresponde a nosotros a profundizar. O sea, no es suficiente lo que estamos presentando por Radio María sobre los pecados capitales. Es importante que despierte en nosotros esta inquietud, porque un mal entendimiento de esto y no el cumplimiento, porque son paralelos, es la misma fracción de los 10 mandamientos, nos puede costar el camino de la santidad. Entonces vamos con el 5.º pecado capital, que es la gula. La 5ª palabra pronunciada en la cruz fue la reparación del pecado de la gula. Es una satisfacción exagerada en la comida y bebida, y puede manifestarse bien sea tomando lo necesario, consumiéndolo en un momento equivocado o con lujo. Ejemplo de este pecado de la gula es el rico Epulón, que eso lo vimos en la primera parte, en Lucas 16, capítulo 16, versículos 10 al 31. No se menciona alguna de que
El rico Epulón fuera un hombre malvado. No hay información que haya fuera de un hombre. No hay nada que dice que pagaba mal a los sirvientes o era un depravado moral. No, no era eso. Nuestro Señor solo nos dice que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días fiestas espléndidas. A quien había un pobre llamado Lázaro, que no es el amigo de Jesús a quien resucitó. Y entonces resulta que el pobre Lázaro estaba en el piso comiendo las obras de él. Nos dice la escritura de Lucas lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro, echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí. Y le manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan las llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez los males. Por eso ahora él está aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además ante nosotros existe un gran abismo por los que quieran cruzar de aquí hacia ustedes. No podrán hacerlo. Ni tampoco podrán salir de ahí hacia nosotros. Él le dijo, te ruego entonces, padre Abraham, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que le des testimonio de estas cosas. No sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas para que lo escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escucharon a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Nos dice el beato arzobispo fallecido Fulton Sheen, que no hay mejor indicio de la degeneración que el exceso de lujo en el mundo actual, cuando la humanidad empezó a olvidarse de sus almas y comenzó a prestar más atención a sus cuerpos. Hoy en día hay más clubes deportivos en el mundo entero que casas de retiro espirituales. Millones invertidos en salones de belleza para exaltar los rostros que algún día serán comidos por los gusanos. Pasan más de 3 horas haciendo ejercicio, pero si se le piden que doblen sus rodillas ante Dios para ofrecer 5 minutos de oración, protestan diciendo que es mucho tiempo, que es un exceso. Mi opinión particular es que el ejercicio es saludable para el cuerpo. Igualmente, visitar salones de belleza en algún evento o necesidad sin exceso no es pecado de gula. Así Prensa, que es la agencia católica de informaciones, dice que el ejercicio físico y el deporte son actividades saludables, recomendadas y valiosas para el desarrollo del cuerpo como del espíritu. La agencia informativa de la Iglesia Católica promueve una visión en que la actividad física debe ser equilibrada con la vida espiritual, valorando que el cuerpo como un don de Dios. De igual forma nos dice, visitar los salones de belleza tampoco es pecado, ningún pecado de gula. Visitar un salón de belleza y arreglarse no se considera pecado por sí solo. Las escrituras enseñan que Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón. El maquillaje, los cortes y los tintes de cabello son prácticas permitidas, siempre y cuando se realice con modestia, discreción y sin caer en exceso. El problema está aquí. Lo que dice nuestro obispo
futuro Beato Fulton Sheen son los excesos. Excesos en el de horas y horas en ejercicio en los salones de belleza. Es el exceso. No es hacer ejercicio, no es visitar los gimnasios, no es visitar los centros de belleza. Son los excesos. Pero todo exceso en la vida, que más adelante lo va a dar, también es malo. O lamentablemente que muchos se preocupan por el cuerpo en exceso, es lo que estamos hablando ahorita, y desatiendan el alma. Y descuidar el alma pierde el interés espiritual. Y lo único que tenemos en el cielo es el cielo. En la eternidad, la felicidad eterna con la Santísima Virgen, la Virgen María, los profetas, los santos, o el sitio de tormento, que es el infierno. Muchos sacerdotes, muchas personas, incluyendo algunos sacerdotes, niegan la existencia del infierno. Y Jesús lo menciona en los evangelios. En los evangelios Jesús menciona el infierno, refiriéndose al sitio de la ajena o Hades, y el juicio eterno en unas 15, 20 ocasiones diferentes. La mayoría de estas referencias se encuentran en el Evangelio de Mateo, cuando advierte sobre las consecuencias del pecado y el rechazo de Dios. Jesús utilizó esas advertencias principalmente como un llamado al arrepentimiento y para ilustrar la gravedad que es la separación eterna de Dios. Debemos mortificar el hambre y la sed corporal, no porque la carne sea mala, sino porque el alma siempre debe ejercitar su dominio sobre ella. O sea, el alma tiene que dominar sobre la carne, no la carne sobre el dominio. Por eso que el pecado de la carne, cuando domina al alma, es que todo se complica. Tenemos que ejercitar el dominio del alma para que el alma pueda tener control sobre la carne y mantenernos en gracia, para que no nos domine la carne. Jesús en la cruz dijo, tengo sed, y no nos extrañemos que Él haya sentido sed por nosotros, sed por nuestros corazones, en muchos casos indiferentes. Jesús siente sed por nosotros, no porque nos necesite para ser feliz, sino porque nosotros lo necesitamos a Él para ser felices. Sin Él es imposible. Como les digo, esto son unas pinceladas de lo que es el pecado de la gula. Una pincelada, un resumen. Es responsabilidad de nosotros profundizar. Yo después que estuve leyendo todo hace tiempo los 7 pecados capitales por este obispo y ahora lo vuelvo a preparar, a revisar para este programa, me cuestionó mucho, porque muchos pensamos que realmente lo estamos haciendo bien. Y como le decía en la primera parte, una persona, amiga mía, decía, Julio, pero yo cumplo con los 10 mandamientos. Y dije, pero un momentico, vamos a revisar también los pecados capitales. Y resulta que no es que sean diferentes. ¿Qué es lo que dice Jesucristo y las Escrituras? Amar a Dios sobre a todas las cosas, Dios es primero. Y al prójimo como a sí mismo. O sea, hay que amar al prójimo como nosotros nos queremos. Pero muchos pecados capitales no estamos amando al prójimo, como el rico de Pulón. Muchos pecados capitales no estamos respetando nosotros mismos cuando nos enfermamos comiendo en exceso, gula. Entonces, los 10 mandamientos, y Jesucristo dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, no es que está deficiente. Lo que pasa es que en los 7 pecados capitales hay un desglose que al final caemos en lo mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. El sexto pecado capital es la pereza. No dice Jesucristo, todo se ha cumplido. La sexta palabra pronunciada por Jesús en la cruz es una reparación por el pecado de la pereza. Es una enfermedad de la voluntad que hace descuidar nuestro deber. Esta puede ser física o espiritual. Es física cuando se manifiesta flojera. Ay, no, yo trabajo, estoy cansado. No es que estés cansado, es una flojera. Pero una excusa es que estamos cansados. En el aplazamiento de las labores, en actividad, en indiferencia y una despreocupación. Es espiritual cuando se muestra indiferencia por mejorar el carácter,
nuestro defecto, repugnancia por lo místico, una acumulación apresurada de devociones. O sea, estamos un poco, no es que las devociones sean malas, pero estamos descentrados en la tibieza. Y cuando no logramos cultivar nuestras virtudes. La enseñanza de Jesucristo no ofrece ningún respaldo para el holgazán, el flojo, cuando ya tan solo 12 años, después de estar hablando del asunto de su padre, no era menos que la redención del mundo. Luego, durante 18 años, se dedicó a los trabajos y oficios manuales, carpintería, reparando los techos con la madera, para el pueblo de Nazaret. No se dice en la escritura, no dice, pero sabemos que no es así, que Cristo lo que se la pasaba era descansando, esperando los 30 años para su aparición pública. No, él estaba ayudando a su papá y seguramente ayudó a reparar muchas viviendas, los techos, etc. Era un carpintero y lo hacía de la mejor manera, enseñado por su padre, San José. Según sus propias palabras, su vida fue dedicada no a recibir, sino a servir. Dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y dar su vida como rescate por muchos. Al hombre joven que deseaba ser su discípulo, pero quería primero despedirse de sus amigos que estaban en la casa, nuestro Señor muy claro le dice, nadie pone la mano en el arado y mira atrás. Es apto para el reino de Dios. Voy a repetirlo. Nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás es apto para el reino de Dios. Empezar una actividad de la iglesia, un apostolado, una ayuda al prójimo, y de repente nos cansa o paramos la actividad o hay excusa, dice, no, tú no eres digno para trabajar para el reino de Dios. Aquí todos tenemos que desgastarnos para el reino de Dios. Como dice la Madre Teresa, que siempre me encanta esta reflexión. Dar hasta que duela. Y después que duela, dar más. De tal indiferencia hacia el deber, nuestro Señor en el libro Apocalipsis 3:16 dice lo siguiente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte. Para mí esta expresión es fuerte y horrible. Que Jesús nos vomite de su boca. Esta expresión la oí por primera vez en un cursillo de cristiandad y jamás la he olvidado. Que te prefiero tibio, te prefiero frío o caliente. O sea, no hagas nada frío, holgazán. Te prefiero caliente, activo, pero no tibio. Que seas en el medio. Un poquito de caliente, un poquito de flojo. No, no, no. Jesucristo es muy claro. Dice, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Como le digo, a mí, imaginemos eso que dice en Apocalipsis capítulo 3:16, que Jesucristo nos vomite. No, Señor, ayúdame. Yo no quiero que me vomite. Yo quiero desgastarme por el Evangelio. Yo quiero desgastarme por el prójimo. Por ti, Señor. Tengo muchas limitaciones, sí. Seguramente habré caído en pecado también en un determinado momento que me canso, pero no, lo importante no es, o sea, nadie está exento del pecado, nadie está exento. Caemos y nos levantamos. Hay una amiga mía de Momento Cursillo que decía, Lizelot Buibó, que ella decía, Julio no puede un sacerdote, pues se confiesa. Es verdad, en Venezuela era así. Ahora en Toronto es más difícil por la movilidad y la distancia, pero yo no quería, en lo que yo me hacía un esfuerzo por mantenerme en gracia, caía inmediatamente, yo no pasaba un día, sino que me iba a confesar. Quería estar en gracia para que el Señor, con todas mis limitaciones, me ayudara a ser instrumento de Él. La empresa de salvación no es una tarea fácil. Me acuerdo en Venezuela, cuando yo estaba en la industria petrolera, me encontré un sacerdote y me dijo, Julio, la santidad te cansa, ¿verdad? Y dice, sí, sí pero no es que me canse, sino que hay que hacer un esfuerzo. Por eso que dice
el futuro Beato Fulton Sheen, que la empresa de la salvación no estaría fácil. El que crea que sea fácil, bueno, está equivocado. Tiene que hacer un esfuerzo. Pero imposible, no, imposible no. La santidad es posible para todo. Y en la medida que nosotros empezamos a caminar este camino de santidad, nosotros tenemos el apoyo primero de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen María, San José, los santos. No, el que quiera seguir a Cristo es un camino de rosa y de espina. No es pura rosa. Tendremos una oportunidad, un momento de rosa, momento de espina. Pero es posible. Si hay personas que han llegado a la santidad, nosotros también podemos llegar a la santidad. La santidad es para todo. Jesucristo no dijo, la santidad es solo para 10%. No, 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 para todo. Pero hay que hacer un esfuerzo. Si el primero que hizo esfuerzo es Jesucristo. Siendo rey, nació en un pesebre. Después resulta que fue trabajando como carpintero. No sería fácil trabajar carpintero. Y seguramente no sé cómo sería la comida. Y después extender el reino de Dios y después sacrificarse por nosotros. ¿Quién ha dicho que Jesucristo fue fácil? No, fue una tarea difícil, pero Él cumplió con la ayuda del Padre y nos ha dado el ejemplo para que nosotros lo imitemos. Él no está pidiendo cosas imposibles, no. Nos está diciendo que seamos instrumentos de Él. Hay que hacer un esfuerzo, sí, pero con la gracia de Dios podemos. Entonces la empresa de salvación no es una tarea fácil. Hay dos caminos que atraviesan el mundo y dos puertas para la vida futura. Entren por la puerta estrecha, porque la ancha es la entrada y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella y que angosto el camino que lleva a la vida. Y muy poco la encuentran. Lo que está diciendo, que la comodidad del mundo, las placeres, las diversiones, etcétera, etcétera, es una puerta ancha que a todos nos encanta. Pero el camino de entregarse a Dios, amor al prójimo y al sacrificio, es una puerta angosta. Una puerta angosta que tenemos que nosotros pasarla. Pero al final vamos a estar en la eternidad disfrutando la presencia de Dios. Todos nosotros, aunque algunos no se haya dado cuenta, el Señor se nos ha manifestado. Esta frase hace eco de la promesa en la Biblia de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, donde dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Le voy a contar un sueño relacionado con la puerta angosta que habla nuestro Señor Jesús. Está en la página 37 de un pequeño cuaderno que preparé con vivencias mías, porque cada vez que tenía un momento cerca de Cristo, lo anotaba y más adelante escribí todo eso. Y estamos preparando otro, ¿no? Se llama La Perla Preciosa. No lo cuento por decir que soy santo, no, no, no. Soy un pecador que le pido a cada uno de ustedes que recen por mí. Pero sí, con la ayuda del Espíritu Santo le pido que me ayude a ser instrumento de Él. Como dice el Evangelio en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Siervo inútil, solo has hecho lo que tenías que hacer. Pero sí le digo, los testimonios espirituales nos los dan para ayudarnos a nosotros mismos a crecer y ayudar a los demás a crecer espiritualmente. Y para que nosotros nos entusiasmemos por Dios. Cuando nosotros tenemos un momento con Dios, una presencia que no hay duda de la Virgen, de San José, de los santos, tenemos que contarlo, porque eso es para que el reino de Dios crezca. Entonces hay que contar los testimonios. Por eso yo cuento esto, no por yo tomarme, está así que no, 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 no. Entonces le voy a contar. Este sueño fue en 1990 y es un sueño nada más. Ahora, solo Dios sabrá si fue un sueño o fue verdad. Me encontraba frente a Jesucristo y a mi lado izquierdo una puerta grande de madera. La misma estaba casi cerrada, pero se apreciaba gruesa y pesada. Y salía por el borde y por el fondo humo. Y él me dijo: Julio, esta es la puerta del infierno. Después vi a la derecha, unos 20 metros, por estimar la distancia, una escalera, era como una escalera
pegada de la pared, angosta, solamente cabría una sola persona, pegada a la pared. Una pared alta, era una pared alta. Y había una persona subiendo a unos 10 metros de altura, con un pedazo de rama o un tallo con hoja y florecillas que parecía lirio, que es el símbolo de pureza y castidad, o quizá el nardo. No me acuerdo. Sí, él me dijo, Julio, ese es el camino al cielo. ¿Quién era? No me acuerdo si él me dijo que era quién era. El santo que subía a San José, no lo sé, pero pudiera ser. Entonces, ¿fue verdad el sueño? ¿Fue un sueño particular? No tiene que ver que Dios lo envió. Cada uno forme su conciencia. Solamente que es para reforzar en mí que el camino a Dios es un camino angosto, pero posible. Continuando con el pecado capital, la pereza, Jesús grita desde la cruz con voz, una gran voz, la reparación final por el pecado de la pereza y el éxito de él. Cuando dice, todo está cumplido. No Dios, me muero y ya terminó. No, 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 no. Todo está cumplido, quiere decir, cumplió el compromiso que tenía con Dios. Cumplió con lo que vino a la tierra, a sacrificarse por nosotros, a enseñarnos y a rescatar a las ovejas perdidas. No basta que creamos en Cristo. Debemos vivir con Cristo y hasta cierto punto morir como Cristo murió. No es que lleguemos a morir en la cruz, solamente morir en el sacrificio, entregado a los demás y entregado a Jesucristo. Sus palabras no dan espacio a cabida o equivocaciones. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso lo dice Jesucristo. El que encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esto debe ser una reflexión para cada uno de nosotros, para entusiasmarnos a trabajar para el Evangelio. Porque mire, hace pocos años yo tenía 28 años, hace poco. Ya no, ya tengo 76 años, cumplí este año. El tiempo pasa rapidísimo. Entonces no esperemos tarde para empezar a encontrar el reino de Dios o trabajar para el Evangelio. Apartemos de un lado la pereza y entreguémonos a trabajar en Dios, en nuestro matrimonio, los que son casados, en nuestra familia, en el apostolado, ayudando a la iglesia en cualquier cosa, en nuestra oficina, dando testimonios como buenos cristianos. Tenemos que dar testimonio. Entonces no es difícil, la idea es ser una persona guiada por Jesús en el mundo. Como dice una expresión, dice, hombres del mundo en el corazón de la iglesia, hombres del mundo en el corazón de la iglesia, y hombres de iglesia en el corazón del mundo. Hay una expresión que me gusta mucho y la trato de difundir, entre otras personas, de San Camilo Lelis. Dice, si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Yo que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? Voy a repetirlo porque es importante. Si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por mí? ¿Qué no harían por la vida eterna? Si volvieran los muertos a vivir, ¿qué no harían por la vida eterna? Yo que tengo tiempo, ¿qué hago por mi alma? Vamos a reflexionar. El tiempo, el tiempo en la tierra es corto. No, yo viví 80 años. No es nada. No es nada para la eternidad, para el encuentro con Dios, disfrutar de Dios y la Virgen y de los santos. Dice, el cielo es una ciudad, es una colina. Así que no podemos llegar hasta él sin ningún esfuerzo. El cielo está en una columna. Aquellos que son demasiado perezosos para subirlo no pueden alcanzarlo. De la misma manera que los malvados se rehúsan a buscarlo. No hay necesidad que nos preocupemos indebidamente por nuestra salud si trabajamos para el reino de Dios. Dios cuidará de nuestra salud si nos ocupamos de su causa. Bastante se lo he oído que muchas personas, yo también lo he dicho, que no lo hacemos para eso, pero
que el Señor, cuando tú lo ayudas en la extensión del reino, Él también te ayuda. Pero no hacemos para que nos ayude. Nuestra ayuda, en nuestro crecimiento, santidad, ayudando al prójimo, a nosotros mismos, no puede ser interés, no se puede ser por interés. La séptima palabra y última es la avaricia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La avaricia es un amor desmedido por las cosas del mundo. Dentro de esta clasificación de avaro, cabe la mujer o hombre que se casa con un divorciado o divorciada por el dinero que la persona que se quiere casar posee. El oficio público que acepta un soborno. El que pone su ganancia por encima de los derechos y necesidades humanas. El líder sindicalista que antepone el poder del partido por encima de los intereses legítimos de los trabajadores. La avaricia está mucho más generalizada el día de hoy de lo que pensamos. Alguna vez estuvo promocionada por los ricos codiciosos, pero ahora es compartida por los pobres envidiosos. La gente que no tiene, entonces envidia el dinero de los ricos, que muchos serán ganados con sudor y sangre, y algunos serán mal habidos, no sé, pero el pobre ahora resulta que siente pasión por las personas que tienen posesiones. Los únicos pobres que atacaron a los ricos y no buscaron nada para sí mismos fue nuestro Señor Jesucristo cuando denunció todo esto, y sus seguidores como San Francisco de Asís. La avaricia es más dañina para el ser humano porque endurece el corazón, y eso sí me preocupa a mí, que se me vaya a endurecer mi corazón. No, no tenemos que tener nuestro corazón blando para que acepte a Dios dentro de nosotros. El avaro, entre el avaro más adquiere, más sufre por tener y renunciar a lo pequeño que tiene. Dice, entre el avaro más adquiere más, sufre a tener que renunciar, o sea, a lo más pequeño de ellos. La avaricia hace perder a la persona su espiritualidad, y ya lo hemos hablado. San Pablo nos dice, porque la raíz de todos los malos es el afán por el dinero, y algunos por dejarse llevar de él se perdieron en la fe. La providencia de Dios poco a poco deja ser una realidad. Se confía en Dios mientras tengamos una buena cuenta bancaria. Cuando tenemos buena salud y buena posición económica, ay, Dios, qué bueno, estamos contentos. Pero cuando estamos en mala situación o problemas de salud, empezamos a renegar de Dios y a dudar. No, tenemos que creer en la divina providencia. La divina providencia. Yo les cuento un caso que lo he contado en otros programas. Hay un diácono, el diácono Alberto, que vino de Colombia. Me contó muchos testimonios, pero él estaba viviendo en Ontario, en Canadá. Y yo le decía, Alberto, pero si tú no trabajas, ¿cómo haces tú para pagar el apartamento y todo? Él estaba casado y decía, Julio, la divina providencia. Eso me quedó muy pendiente. Yo y muchas personas hemos comprobado la divina providencia de Dios. No voy a hablar aquí, pues ya lo he dicho otras veces, pero es confiar en Dios, confiar en la divina providencia. Tener seguridad que el Dios está pendiente de nosotros. Y si nosotros trabajamos para el reino, más. Pero vuelvo a decir, no vamos a trabajar el reino por interés, porque el Señor lo sabe. Si nosotros estamos trabajando por interés, no vamos a progresar. Es abandonarnos a la divina providencia. Las preocupaciones, dejar a un lado. Hay un artículo que yo vi de Santa Teresa de Ávila en la parte del castillo, donde dice que cuando tenemos muchas preocupaciones por el dinero, que es el otro, que le pidamos a Jesucristo que nos quite eso y lo coloque en otro sitio, para nosotros no caer en angustia, para confiar en Dios 100%. Entonces, una de las razones por que Jesús visitó la tierra fue para alejar el corazón del hombre de las cosas perecederas. Vamos a disfrutar lo que nos ha dado Dios, el trabajo, la naturaleza, todo, pero ponerlo por encima de nuestra alma, nuestra espiritualidad. Entonces dice, Jesús visitó la tierra fue para alejar al hombre, el corazón del hombre de las cosas perecederas, de lo que se acaba, y volverlo a los valores del alma. Él insistió en confiar en la providencia y dijo, no amontonen tesoros en la tierra,
donde hay polilla y herrumbre, y ladrones que roban. Jesús condenó al rico Epulón y al hombre que ordenó los graneros, que dijo, si se acuerdan la escritura, voy a hacer unos grandes graneros y el otro y me voy a echar a descansar. Y Dios le dijo, ese mismo día vas a morir. Se murió y no pudo disfrutar todo. En vez de dedicarse los últimos momentos de su vida, dedicó a hacer unos grandes graneros, para que él para disfrutar el resto de la vida. Entonces, nos dice Jesucristo que ningún humano puede servir a Dios y al dinero. Yo siempre digo, el dinero no es mío, el dinero es de Dios y yo lo que hago es administrarlo. O sea, el Señor me da la oportunidad de administrar dinero. ¿Para qué? Para yo tener un nivel de vida aceptable, mi familia, ayudar a la iglesia y ayudar a los necesitados. Por eso cuando no queremos ayudar a los demás, le dice, epa, olvídate, ese dinero no es tuyo. Tú lo que eres el administrador. Y así como eres administrador del dinero, eres administrador de tu cuerpo, de tus pasiones, de todo. Entonces, Dios, dice Jesucristo, no podemos servir a Dios y al dinero. Y aprendemos dos lecciones en este último pecado capital. Entre más ataduras tengamos en la tierra, más difícil será para nosotros morir. No fuimos creados para quedar plenamente satisfechos aquí en la tierra. O sea, lo que quiere decir que no vamos a estar completos, satisfechos en todo, en la familia, en el trabajo, en el dinero, en todo. No, hay un pequeño sacrificio. Si Jesucristo, el Rey del universo, el Rey de Reyes, también no tenía, hizo bastante sacrificio, igualmente los santos, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a disfrutar de esta vida, porque es un paso a la eternidad con Jesucristo. Pero esperar que vamos a estar satisfechos por todo, no, no, no. Si hemos vivido con Dios, entonces la muerte es una liberación. Cuando la gente ya se ha entregado a Dios y ha vivido del otro, cuando es la muerte, dice, es una liberación. Nadie debe desear la muerte porque el Señor es el que dice cuándo nos vamos a ir. Entonces dice, la muerte es una liberación. La tierra y sus posesiones son unas jaulas que nos atrapan. La tierra y las posesiones, el querer tener todo, es una jaula que nos atrapa. Yo me imagino una jaula. Y la muerte es la apertura de su puerta. Esa puerta se abre cuando nosotros le morimos, que da la posibilidad a nuestra alma de emprender un vuelo hacia Dios. Todos tenemos derecho a estar con Dios. Acuérdense que Jesucristo murió por los pecadores y Dios lo mandó a su único hijo a libertar al hombre del pecado, porque quiere que todos estemos juntos. La humanidad es el proyecto preferido de Dios y a su único hijo lo mandó a la tierra a sacrificarse y morir por nosotros. Porque nuestra felicidad aquí es parcial y amor no hay felicidad, yo no sé, depende de la persona. Depende de cómo te portes, depende de lo que pase, no sé. Pero en la eternidad sí vamos a tener una felicidad completa. Y vamos a estar alabando a Dios, disfrutando de Él y ayudando a través de la comunidad de los santos, otro día hablo de eso, ayudar a los necesitados en la tierra. Jesús en su última palabra está diciendo que no podemos encontrar satisfacción en ninguna parte que no sea en Dios. Lo está diciendo Él. Lo está diciendo, no es solamente encontramos satisfacción en Dios. En la cruz con su sacrificio, que es el más sublime de los gestos. Él ha trazado para cada uno de nosotros un programa de vida. Abandonémonos a la divina voluntad. Él recorrió el camino oscuro del Getsemaní, donde sudó lágrimas. Cuando vio todo lo que estaba pasando, pasó, iba a pasar todo lo que pasa, los pecados del mundo. Y ahí sudó sangre. Entonces, ¿qué pasa? Fue un camino oscuro hasta que lo llevamos a la muerte en el Calvario. Por aceptar la voluntad de Dios para la salvación de cada uno de nosotros.
en el Getsemaní. Él estaba sufriendo mucho, pero él dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Él pudo decir, no, yo no sigo esto, no. Él aceptó el trabajo, la encomienda, la responsabilidad que le dio Dios. Morir por la conversión de los pecadores. Hemos llegado a la parte final del episodio, a la segunda parte de los 7 pecados capitales. Ojalá que cada uno de nosotros podamos reflexionar sobre ello. Primero yo. O sea, inclusive yo que lo he preparado, que me ayude a reflexionar. Y lo espero la próxima semana en otro interesante capítulo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.